Hey manito, vamos a ver pues hoy a los que considero son los 5 Saiyajins con más transformaciones, estados y técnicas de poder en el canon de Dragon Ball, obvio según mi criterio personal. Así que, número 1. Gotenks. La fusión metamorana de Goten y Trunks cuenta con dos transformaciones. La primera es el Super Saiyajin de cuarto grado o Super Saiyajin Full Power, siendo esta la transformación más equilibrada de las etapas del Super Saiyajin. Nuestro querido Gotenks logra esta etapa en la habitación del tiempo para enfrentarse a Super Buu, no siendo efectiva para hacerle frente, y siendo por lo mismo superado con gran diferencia. La segunda sería el Super Saiyajin 3. Esta, como bien sabemos, es la transformación más poderosa de Gotenks. Su cabello crece y sus cejas desaparecen, generando también un aura densa llena de rayos. Con esta forma, en su combate contra Super Buu, demostró habilidades increíbles y únicas con las que le propinó un gran daño a Don Chicloso, no ganando meramente por su confianza en batalla. Número 2. Broly. Nuestro querido fachero y locochón legendario guerrero de Super cuenta con 5 transformaciones que vimos a lo largo de la película de Broly y el manga, siendo estas: número 1, estado Ikari. También conocido como modo Osaru controlado, es un estado donde Broly accede al poder del Osaru sin necesidad de transformarse completamente. Aquí aumenta su fuerza y velocidad hasta por 10 veces, llegando a superar a un Vegeta Super Saiyajin de cuarto grado en la película de Dragon Ball Super Broly. Número 2. Estado Ikari más Ki legendario. Ahora, el locochón combina el estado Ikari con el poder del Super Saiyajin legendario, mostrando un aura verde y un poder aún mayor, que acorralaría a Vegeta y Goku Super Saiyajin Dios, obligándolos a pasar a sus etapas Blue perfectas. Número 3. Super Saiyajin Full Power. Broly alcanza esta forma después de superar sus límites. Es más fuerte que un Super Saiyajin ordinario o de cuarto grado y tiene una apariencia masiva y musculosa. Acá, en la película, sobrepasaría exageradamente por mucho a un Goku y Vegeta Blue perfectos, y en el manga le daría una gran batalla a Gohan Beast siendo derrotado. Número 4. Super Saiyajin Full Power más Ki legendario. Acá combina las transformaciones de Super Saiyajin Full Power con parte del Ki legendario que lleva en su interior, resultando en un poder monstruoso que rivalizaba con un Gogeta Super Saiyajin de cuarto grado, el cual, viendo el constante incremento de poder de esa forma de Broly, se vio obligado a pasar a su transformación Blue para acabar rápido con este combate. Y número 5. Super Saiyajin legendario, la forma más icónica de Broly, donde se convierte en un Super Saiyajin con un poder legendario y lleno de esencia. Aquí, su cabello se torna verdoso, y su poder es tal que soportó en la película una gran cantidad de golpes de Gogeta Blue, el cual se vio necesitado de usar su Kamehameha final para terminar el combate. Número 3. Gohan. El queridísimo híbrido Saiyajin locochón cuenta con 6 transformaciones y estados a lo largo de su historia. La primera sería el modo Osaru. Es la transformación en simio gigante que los Saiyajins alcanzan bajo la luz de la luna llena. Gohan se transforma en esta etapa durante la saga de los Saiyajins mientras entrenaba con su papá adoptivo para la llegada del pelón y del frente de marquesina. Segundo, Super Saiyajin de primer grado. Gohan alcanza esta forma durante su entrenamiento con Goku en la habitación del tiempo, antes de la saga de Cell. Realmente no hay mucho que decir, pues él pasa directamente al Super Saiyajin de cuarto grado y no se le vio usar esta forma en combate. Tercero, el Super Saiyajin de cuarto grado o Super Saiyajin Full Power. Gohan domina completamente la transformación de Super Saiyajin durante su entrenamiento con Goku previo a los Cell Games, alcanzando un nivel equiparable al de Cell Super Perfecto y con el que lo veríamos a lo largo de la historia. La cuarta vendría siendo el Super Saiyajin 2, una de las transformaciones más memorables de Gohan. Alcanza esta forma en la batalla contra Cell tras ver morir a número 16, mostrando un poder inmenso y una aura poderosa, multiplicando por 2 a la etapa anterior. La quinta sería el estado definitivo o su estado Ultimate. Este estado lo alcanza durante su entrenamiento con el viejo Kaioshin, logrando en esta versión el liberar todo el poder oculto que lleva en su interior, permitiéndole evitar el desgaste innecesario de las transformaciones ordinarias del Super Saiyajin, humillando de paso a Super Buu y siendo este el estado más icónico de él a lo largo de su historia. Y la sexta sería el modo bestia. La cúspide de poder de nuestro querido híbrido la alcanza tras desatar su ira en la saga de Super Hero,
transformándose en un ser intimidante que se asemeja al nivel de los dioses de la destrucción. Aquí demostraría ser ligeramente inferior al Ultra Instinto completo dominado de Goku en las últimas instancias del manga y derrotaría con este a Cell Max y a Broly Super Saiyajin Full Power. Número 4. Mirai Trunks. El buen papucho fachero del futuro cuenta con 7 transformaciones y estados vistas a lo largo de su historia. La primera sería el Super Saiyajin de primer grado. Trunks alcanza esta forma en su futuro apocalíptico tras entrenar con el Gohan de su época por mucho tiempo para enfrentar a los androides, desbloqueándola a muy temprana edad. Con esta la veríamos a lo largo de la saga de los androides. La segunda sería el Super Saiyajin de segundo grado, mejor conocido como Super Saiyajin Daini Dankai, una versión más poderosa del Super Saiyajin que aumenta la fuerza y el poder del usuario en cierta medida mediante el desgaste considerable de energía. Aquí nuestro querido papucho humillaría a Cell semiperfecto y equipararía a los Cell Junior. La tercera sería el Super Saiyajin de tercer grado o Daisan Dankai, una transformación que sacrifica velocidad por un aumento extremo de fuerza y un desgaste abrumador de energía. Con ella combatería brevemente versus Cell perfecto, percatándose rápidamente que no lo llevaría a nada y rindiéndose por esto mismo tras pocos minutos de iniciar el combate. La cuarta sería el Super Saiyajin de cuarto grado o Super Saiyajin Full Power. Trunks domina completamente el Super Saiyajin poco después de los sucesos de Cell y de los Guerreros de Plata, manteniendo la transformación sin desgaste y manteniendo a raya a Majin Dabura contenido de su línea temporal. La quinta sería el Super Saiyajin 2. Trunks alcanza esta forma durante su enfrentamiento versus Dabura en el futuro. Con esta etapa se permitiría enfrentar constantemente a Black Goku, quien, tras sobrepasar su nivel, se vio en la desesperación de incrementar su fuerza en la siguiente forma. La sexta etapa sería una variante del Super Saiyajin 2, o sea, el Super Saiyajin 2 ascendido. Esta es una versión más poderosa del Super Saiyajin 2, donde Trunks muestra un mayor dominio y poder, con el que superaría ligeramente a un Goku Super Saiyajin 3 de la saga de Black Goku, que se vio obligado a utilizar el Super Saiyajin Dios para ganar, y logrando con esta aguantar muchos combates versus el mismo Black Goku en su línea temporal. Y por último, la séptima sería el Super Saiyajin Rage, una transformación única de Trunks en el anime, que combina la ira, cierto fragmento de ki divino otorgado por Shin y Kibito durante los sucesos de Majin Buu en el futuro, y el poder del Super Saiyajin, mostrando un aura dorada y azul que le permitió soportar un combate versus Black Goku Super Saiyajin Rose Perfecto y un Zamasu Inmortal superior al Super Saiyajin 2 al mismo tiempo durante varias horas, mientras que Goku y Vegeta volvían al pasado para recuperarse. Número 5. Vegeta. Nuestro querido príncipe frente de Marquesina Saiyajin cuenta con 14 transformaciones y estados de poder a lo largo de su historia, siendo estas la primera, el modo Osaru. Vegeta puede transformarse y controlar su transformación en mono gigante, manteniendo su mente y habilidad de combate desde muy temprana edad. La segunda sería el Super Saiyajin de primer grado o Super Saiyajin básico. Vegeta alcanza esta forma durante su entrenamiento en el espacio, antes de la saga de los androides, logrando con ella humillar al Dr. Hiroya número 19 y lograr aguantarle la putiza de su vida versus número 18 poco después. La tercera sería el Super Saiyajin de segundo grado o Daini Dankai, una versión más poderosa del Super Saiyajin alcanzada en la habitación del tiempo, con la que logró humillar a Cell semiperfecto y equiparar a los Cell Junior, pero no logrando hacer nada versus Cell perfecto. Aquí cabe aclarar que se nos menciona que él alcanzó el Super Saiyajin de tercer grado o Daisan Dankai, pero no lo utilizó en escena. La cuarta sería el Super Saiyajin de cuarto grado o Super Saiyajin Full Power. Vegeta domina completamente el Super Saiyajin en el lapso de tiempo de los 7 años desde la saga de Cell a la saga de Buu, manteniendo ahora dicha transformación sin desgaste. La quinta etapa sería el Super Saiyajin 2. Al igual que la anterior etapa, Vegeta alcanza esta forma durante el transcurso de los 7 años desde la saga de Cell a la saga de Buu, enfrentando con ella a seres como Kid Buu. La sexta sería el Super Saiyajin 2 versión Majin. Tras ser controlado por Babidi, nuestro príncipe alcanza un poder mayor como Majin Vegeta, luchando ahora contra Goku Super Saiyajin 2 y Majin Buu, siendo claro una etapa momentánea en él. La coloco como una transformación aparte del Super Saiyajin 2, pues en esta forma está infundido por magia maligna. La séptima sería el Super Saiyajin 2 ascendido.
una versión más poderosa del Super Saiyajin 2 que muestra un poder mayor, con la cual le daría algunos golpes al gato morado Bills durante la saga de la batalla de los dioses, y que se equipara a la versión del Super Saiyajin 3 de Goku de Super. La octava sería el Super Saiyajin 3. Vegeta alcanza esta forma recientemente en la etapa de Daima, entrenándola durante 6 meses post derrota de Buu para enfrentar y derrotar fácilmente al Tamagami número 2 que fue ascendido en poder mediante la magia de Neva en el segundo mundo demoníaco. La novena vendría siendo el estado más allá del dios. Es un estado visto únicamente durante la saga de la resurrección de Freezer. Esta etapa se utilizó para suplir al Super Saiyajin Dios y con ella se asemejaba a la forma final del emperador en dicha película. La décima etapa sería la transformación del Super Saiyajin Dios. Vegeta alcanza esta forma poco después de los sucesos de la batalla de los dioses entrenando junto a Whis. En primer lugar, se mostraría versus Freezer como el estado más allá del dios. Ya luego, se nos enseñaría como una transformación independiente con la que enfrentó a Hit, Black Goku y Broly Ikari gracias a su insignificante desgaste de energía. La undécima vendría siendo el Super Saiyajin Blue Imperfecto. La transformación del Blue Imperfecto es meramente exclusiva del manga, y ella se vio a lo largo de la resurrección de Freezer, el torneo de Champa y la saga de Black Goku, siendo una forma que desgasta abrumadoramente su ki, y con la que superó a Golden Freezer, perdió versus el asesino cabeza de nepe y con la que enfrentaría a Black, viéndose forzado a intervalar entre esta forma y la transformación Dios para no salir derrotado. La duodécima sería el Super Saiyajin Blue Perfecto tanto de anime como manga. Vegeta domina completamente la transformación de Super Saiyajin Blue poco antes del torneo del poder en el manga y durante los acontecimientos de Golden Freezer en el anime, equiparándose con ella a seres como Toppo y Hit, y siendo la más utilizada en la segunda mitad del manga de Super. La decimotercera sería el Super Saiyajin Blue Evolution, una transformación exclusiva de Vegeta tanto en anime como manga, con la que muestra un nivel superior al Blue Kaioken de Goku, enfrentando sorpresivamente a un Jiren contenido y a un Moro más adelante. Se destaca por tener una aura azul más intensa y una mayor musculatura. Por último, la decimocuarta vendría siendo el estado barra transformación en los Saiyajins, conocida como Ultra Ego. En este estado, que para los Saiyajin sería una transformación según Whis, la cual el príncipe alcanza al entrenar con el dios de la destrucción poco después de los sucesos de Moro, con ella ingresó ya al rango de los dioses de la destrucción, y se permitió darle pelea a seres como Granola y Gas, quienes eran considerados los más fuertes del universo 7 en esos momentos. Número 6. Goku. Nuestro queridísimo prota cuenta con 22 transformaciones, estados y técnicas multiplicadoras de poder, siendo estas las siguientes. La primera sería su transformación en Osaru. Goku se transforma en mono gigante sin control durante la saga de Pilas, asesinando a su abuelito Gohan por no lograr controlarla como un verdadero Saiyajin. La segunda sería la técnica del Kaioken, una técnica enseñada por Kaiosama que aumenta temporalmente el poder y la velocidad de Goku, la cual la utilizó en combates como el de Vegeta, Ginyu y Freezer. La tercera sería el estado barro transformación de Super Saiyajin falso. Este es un estado de ira que Goku alcanza durante su batalla versus el hermano perdido de Piccolo en la película de Goku es un Super Saiyajin, y con la cual multiplica poco menos que un Super Saiyajin ordinario derrotando a Slug. La cuarta sería el Super Saiyajin de primer grado. Goku alcanza esta forma en su batalla contra Freezer en Namek, mostrando un poder inmenso con el que más adelante enfrentaría a número 19 durante la saga de los androides. La quinta vendría siendo una posición compartida entre el Super Saiyajin de segundo y tercer grado. Las cuento como una, pues literal no las usó en combate. El caso es que estas dos variaciones del Super Saiyajin las alcanzaría durante su entrenamiento con Gohan para los Cell Games. Nuestro prota en la habitación del tiempo la descartaría de inmediato por las desventajas que traían consigo, como el exceso de energía y la gran cantidad de masa muscular. La sexta vendría siendo el Super Saiyajin de cuarto grado o Full Power. Goku domina completamente el Super Saiyajin durante los Cell Games, logrando con ella enfrentar a seres como Cell Perfecto, Frost, Samas y demás personajes a lo largo de su historia. La séptima sería una variante entre la transformación del Super Saiyajin de cuarto grado con la técnica del Kaioken. Goku combina el Super Saiyajin Full Power con el Kaioken durante algunos segundos durante su enfrentamiento versus el gemelo labios carnosos Pai Kuhan en el torneo del otro mundo post saga de Cell.
siendo por decirlo así una variante ineficiente del Super Saiyajin 2 por el desgaste y malgaste muscular. La octava sería la transformación del Super Saiyajin 2. Goku alcanza esta forma durante su entrenamiento en el otro mundo en el time skip de los Cell Games. Con ella enfrentaría a Majin Vegeta, Zamasu y otros guerreros mostrando un poder devastador. La novena sería la icónica transformación del Super Saiyajin 3, una de las transformaciones más poderosas de Goku, que muestra un cabello largo y un poder desmesurado. La alcanzaría en su entrenamiento en el otro mundo junto a Kaiosama y la utilizaría para enfrentarse a seres como Majin Buu, Kid Buu, Mirai Trunks Super Saiyajin 2 ascendido y Toppo contenido en el manga. La décima sería una variante entre las transformaciones ordinarias del Super Saiyajin 1, 2 y 3 más los principios del estado del Ultra Instinto. Goku, durante la saga de Moro y de Granola, demostró ser capaz de utilizar los principios del Ultra Instinto en sus etapas del Super Saiyajin de cuarto grado, Super Saiyajin 2 y Super Saiyajin 3 momentáneamente. La undécima vendría siendo el Super Saiyajin 4 de Daima. En esta transformación, la cual alcanzaría en los últimos capítulos de Dragon Ball Daima, nuestro prota potenciaría grandemente su poder gracias a la ancestral magia del Namekiano Neva. Con ella, enfrentaría y derrotaría al Rey Demonio Goma potenciado por el Ojo Terciano, y según teorías, sería el provocante del por qué Pills tendría esta premonición a inicio de Dragon Ball Super. Realmente es una épica transformación. La duodécima vendría siendo el estado más allá del dios. Al igual que Vegeta, Goku alcanza este estado durante las épocas de la resurrección de Freezer, siendo la variante del Super Saiyajin Dios con la que enfrentaría a Freezer forma final por algunos minutos. La decimotercera vendría siendo el estado y transformación del Super Saiyajin Dios. Goku alcanza este estado durante su batalla contra Beerus mediante el ritual sagrado, logrando adquirirla luego como una transformación mediante el entrenamiento con Whis, y logrando con ella enfrentar a seres como Hit, Black Goku y Toppo. La decimocuarta sería una variante entre la transformación del Super Saiyajin Dios más los principios del estado del Ultra Instinto. Goku combina el poder del Super Saiyajin Dios con los principios del Ultra Instinto durante la saga del Superviviente, dándole de esta manera una buena batalla a Granola contenido. La decimoquinta sería la transformación del Super Saiyajin Blue imperfecto. Esta transformación la veríamos a lo largo de la resurrección de Freezer, el torneo de Champa y gran parte de la saga de Black Goku en el manga. Con ella mantendría un desgaste abrumador tal cual pasaba con Vegeta, siendo por ende una transformación ineficiente. La decimosexta sería el Super Saiyajin Blue perfecto. Goku domina completamente la transformación del Super Saiyajin Blue durante su batalla vs Sama Fusión Inmortal del manga. Esta transformación sería la que veríamos a lo largo de todo Super, y en el anime la controlaría rápidamente en la saga de la resurrección de Freezer. La decimoséptima sería una variante entre la transformación del Super Saiyajin Blue perfecto y la técnica del Kaioken. Durante el torneo del poder del manga, Goku buscaría una forma desesperada para superar el poder de Jiren. Por esto, aplicaría la base del Kaioken para enfrentar al marcianito Cumbión, no logrando nada con su aumento de por 2. En el anime, veríamos esta versión por primera vez versus Hit para intentar superar el salto temporal del asesino y para contrarrestar el poder de Bills. En esta versión, es capaz de aumentarla hasta por 20 veces, tal cual vimos con Jiren en el torneo del poder. La decimoctava sería otra variante entre la transformación del Super Saiyajin Blue perfecto más los principios del estado del Ultra Instinto. De la misma forma que con sus transformaciones ordinarias o su Super Saiyajin Dios, Goku emplea los principios del Ultra Instinto en su Super Saiyajin Blue perfecto para enfrentar a Granola y posterior a esto a Gas a lo largo del vasto universo en la saga del Superviviente. La decimonovena vendría siendo el estado del Ultra Instinto Señal. Goku alcanza un estado inicial del Ultra Instinto durante el torneo del poder, mostrando un poder y velocidad mejorados momentáneos que le permitieron superar a Vegeta Blue Evolution, a Kefla del anime y con la que lograría enfrentar por algunos segundos a Jiren y a Moro, siendo un estado ineficiente a comparación de los siguientes, pues su control en ella era nulo. La 20ª transformación barra estado sería su estado barra transformación del Ultra Instinto completo de pelo plateado no dominado. Este estado, que según Whis en los Saiyajins es transformación, lo veríamos brevemente versus Jiren en el torneo del poder. Con él incrementa su poder a la altura de los dioses, pero al no estar dominado, su desgaste es tal que en el manga lo dejaría sin energías a los pocos segundos, y en el anime le estallaría feo la espalda. La 21ª sería el Ultra Instinto completo de pelo plateado dominado.
Tras entrenar con Merus en la saga de Moro, Goku lograría ingresar nuevamente al Ultra Instinto de pelo plateado. Aquí, él sabría controlar mejor el desgaste de energía, siendo ahora un estado barra transformación considerablemente eficiente en combate, de no ser por la falta de control en sus movimientos que lo adentrarían ya al rango de los dioses de la destrucción, y con el que enfrentaría a Moro, a Granola y a Gas. Cabe aclarar que aún le falta mucho para alcanzar el Ultra Instinto completo perfecto. La 22ª sería el estado del Ultra Instinto Señal en su versión propia. Esta es una de las últimas etapas alcanzadas por Goku en la saga del Superviviente. En este estado, Goku disminuye en cierta medida su poder neto de combate a comparación de la versión plateada, pero esto lo contrarrestaría gracias a lograr emplear correctamente sus diversos estilos de combate aprendidos a lo largo de su vida, mediante el razonamiento, es decir, que piensa mientras combate en el Ultra Instinto Señal, en vez de la desconexión totalmente cuerpo como lo son el Ultra Instinto Señal de inicio o el Ultra Instinto completo. Con ella, demostró más eficacia que el estado completo del Ultra Instinto, enfrentando de tú a tú a una de las versiones más poderosas de Gas. Por último, la 23ª sería el estado barra técnica del Ultra Instinto Avatar de Ki. El Susanoo todopoderoso de Goku, visto en la saga de Moro y del Superviviente, es un estado barra técnica que Goku alcanza tras recibir una gran cantidad de Ki, de ahí a que sea una técnica. Ki el cual materializa como escudo u arma de ataque o defensa versus enemigos de gran poder, superando por lo mismo en poder neto a sus anteriores versiones del Ultra Instinto, y con la cual derrotaría a Moro asimilado con la tierra y defendería un ataque de Gas. Números 7 y 8. Posición compartida entre Vegito y Gogeta de la actualidad. Ahora, mis niños, como últimos dos personajes tenemos a Gogeta y Vegito, quienes, como sabemos, al ser la fusión de Goku y Vegeta, pueden utilizar absolutamente todas las transformaciones, técnicas y estados de ambos guerreros, siendo estas, y como mención honorífica, fusionando las dos épicas doctrinas de Goku y Vegeta como un fanart, tendríamos el Ultra Instinto Egoísta, la mezcla del Ultra Instinto de Goku con el Ultra Ego de Vegeta, cosa que posiblemente no sea posible, pero la coloco porque pues es una fusión y tenemos que asimilar todo.